Bueno, entonces volviendo, entonces decía para que nos quede mucho más claro, los diagramas entidad-relación son una forma de notar, de hacer la notación del modelo entidad-relación, ¿cierto? Habíamos visto el anterior, era el diagrama de entidad-relación que propone Chen con las modificaciones. Esta es otra notación y voy a mostrar dos o tres solo para que nos quede ahí como referencia, por si ustedes van a los libros y van a los materiales, pues puedan entender que eso también es entidad-relación. Y de hecho ahorita les voy a mostrar el enlace de una herramienta donde ustedes podrían construir estos diagramas, pero habrá que ver en qué notación están trabajando. Entonces, miren ustedes que acá tendríamos las lineecitas cuando un extremo está lleno, decimos que es 1, esas bolitas dicen que pueden ser llenas o no llenas, si son llenas es 1, y si son no llenas, si están vacías, entonces es 0. Y el muchos se simboliza con una flecha. Entonces, por ejemplo, en la parte de abajo estamos diciendo que es de 1 a 1 o muchos, porque hay una bolita llena y hay una flecha que son muchos. Y las entidades se representan igual con un rectángulo, pero los atributos también se colocan dentro del rectángulo, ahora ya no como una elipse afuera, sino como un rectángulo. Y hay unos símbolos de asterisco que nos permiten determinar cuáles son una categoría especial de atributos y si son obligatorios o si son opcionales. Y el diagrama que ustedes ven en la parte derecha, entonces muestra, ahí no están los nombres de las relaciones, que siempre las relaciones tienen que tomar nombre, pero que nos muestran cómo se puede utilizar, ¿cierto? Por ejemplo, en la parte de abajo dice que hay una relación entre empleados y proyectos, esa relación podría llamarse participa, y decimos que entonces que un empleado podría estar en 0 muchos proyectos y que en un proyecto pues, deben haber uno o muchos empleados, ¿cierto? Están colocando también esa parte de obligatoriedad. Ese es uno de los diagramas. Hay un diagrama que ha venido cogiendo mucha fuerza para modelar, para el modelo entidad-relación, es el diagrama que se llama estilo de ingeniería. Es parecido a lo que teníamos ahora, pero amplía algunos elementos. Y mire todas las opciones que tienen, que serían las mismas que nosotros tenemos. Dice que es de 1 a 1 cuando no tiene nada en los extremos. Dice que es de 1 a mucho cuando yo voy a colocar esta rayita vertical, me garantiza entonces que es obligatorio. Solo muchos, siempre la pate gallina, ¿cierto? Ese trading que está ahí siempre va a simbolizar muchos. Eso es muy usual en los diagramas. En este caso va a ser que es de 1 a muchos. Ese 1 es obligatorio siempre que aparezca la rayita vertical, es porque es obligatorio. En el otro dice que es de 1 y solo 1, o sea, no es de 1 a muchos, sino son solamente 1 y son obligatorios porque tiene la rayita vertical. En el otro es que es de 0 o 1 y son opcionales porque el 0 es una muestra que es opcional. Y en este es de 0 a muchos, quiere decir que es opcional que se participe en la relación. O sea, no hay nada nuevo en lo que yo he explicado, solo que la simbolía, el simbolismo que utilizamos, el tipo de símbolos que utilizamos es diferente. Y el proyecto que teníamos en el otro caso, pues más o menos se puede simplificar en esta misma forma. Entonces, cuando decimos que no tiene nada es porque es uno, si quiero que sea obligatorio, coloco una rayita y el mucho siempre va a ser un trident o pate gallina y el 0 va a ser una bolita que es vacía, ¿cierto? Es como el cerito colocado ahí. Y ahí se ven los diagramas, miren la diferencia entre un diagrama y otro. En este ya no tenemos la flecha, sino tenemos la pata de gallina y en el otro tenemos la flecha. Son cambios que son pequeños, pero cuando usted va a construir el modelo tiene que optar uno. Y esto es muy, muy importante. Cuando usted va a construir un diagrama entidad-relación, tiene que coger uno de los enfoques o tipos de diagrama entidad-relación. O sea, no los podemos combinar porque entonces terminaríamos enloqueciendo a quien leyera los diagramas. Entonces acá está definido en detalle 1, muchos, 1 y solo 1, 0 o 1, 1 muchos o 0 muchos. Serían las posibilidades que nos da el diagrama de estilo de ingeniería. Este diagrama, por ejemplo, lleno también, bueno, tiene otra característica, es que es igual al de Basman y es que las entidades tienen dentro de ellas los atributos.
Y las relaciones, como ya no tenemos un rombo, pues entonces no pueden estar nombradas dentro del rombo. Entonces se nombran al lado y lado de cada una de las entidades, al final de la relación. Digamos que lo que estoy diciendo es que las relaciones acá dejan de ser un rombo y se convierten en una línea. Y esa línea, para definir la cardinalidad, entonces utilizamos el cero, la rayita o la pate gallina, ¿cierto? Pero la relación en sí la define una línea que une a las dos entidades. Acá es muy importante empezar a ver que yo ya tengo que darle nombre a las entidades. Entonces acá decimos que un empleado se relaciona con departamento y ese empleado trabaja en uno y solo un departamento. Entonces leo, un empleado o cada empleado trabaja en, y como hay una lineecita vertical, digo que en uno y solo un departamento. Para el otro lado también digo un departamento. Mire que siempre empiezo a leer desde uno. Un departamento contiene cero o muchos empleados. Cero porque está la bolita vacía y muchos porque tiene la pata de gallina. Entonces lo que está diciendo es que hay un empleado, trabaja en solo un departamento y en un departamento trabajan muchos empleados. Profe, Esto, una pregunta por favor. con respecto a la diapositiva pasada. Cuando dice que un empleado trabaja en un solo departamento, para que sea uno y solo uno no tiene que ser con doble rayita vertical. Eh, Sí, podría, o sea, va a depender, sí, en este caso sería con doble rayita vertical, tiene razón, sí, esta rayita que yo tengo acá abajo es de ahí de arriba, para que quede uno y solo uno. Esta Ah, rayita que ya, ustedes ya. ven abajo se me movió. Sí, muy bien, Ah, bueno, señor, sí, muy gracias. chévere, muchas gracias, no, muchas gracias a usted. Listo, entonces así tenemos los diagramas, pueden ser más. Hay un diagrama que es muy usado porque muchas herramientas permiten manejarla directamente, se llama el diagrama entidad-relación de Barker. Hay un libro incluso solo dedicado al diagrama entidad-relación de Barker, es un diagrama que lleva un tiempo y su gran énfasis está en que hay unas herramientas que llaman herramientas case, que son herramientas que usted coloca a través de diagramas diferentes elementos y ellos construyen los códigos. En programación eso es muy importante porque usted puede modelar y después del modelo la herramienta le construye el código en los lenguajes de programación. Hay que hacer algunos cambios, pero esas herramientas son relevantes. Entonces el diagrama de Barker en los años 92 dijo, yo puedo hacer un modelo que también una herramienta case me lo vuelva bases de datos, me lo vuelva tablas y me construya todo. Entonces propuso Barker ese modelo. Ese modelo es más o menos acorde con el modelo de estilo de ingeniería y es que tenemos una entidad que es un rectángulo donde el nombre de la entidad está en mayúscula y todos los atributos están en el mismo rectángulo. Pero acá le agrega algunas cosas Barker. Barker es muy exigente. O sea, es el tipo de diagrama que exige ser mucho más riguroso, porque recuerden que les he dicho que está hecho para que usted finalmente pueda hacer que automáticamente se construya la base de datos. Hoy día lo puedo hacer con otros sistemas, pero digamos que a la altura Barker era el que nos daba eso. Entonces, acá la entidad se llama factura, tiene atributos número, código de cliente, valor, código de producto y despacho. Los que tienen asterisco, los que tienen asterisco son obligatorios. El que tiene la O minúscula es opcional. Quiere decir que ahorita no solamente en las relaciones yo tengo obligatoriedad y opcionalidad, sino también en los atributos, que eso no lo tenían los otros diagramas. Y la llave primaria se simboliza con el numeral. Casi siempre debo tener el numeral y el asterisco, aunque es claro que si es llave primaria es obligatoria, ¿cierto? Porque nunca puede haber una llave primaria que sea nula. ¿Cómo se simbolizan? Entonces, si yo tengo dos entidades o conjunto de entidades que están acá en azul, entonces las relaciones están a los extremos. Lo mismo que decíamos ahorita con el estilo de ingeniería. Pero el tema acá es que cuando yo voy a colocar los nombres, no cualquier nombre de las entidades me sirven. Eso va a ser un elemento muy importante. Miren, acá hay varios ejemplos, ¿cierto? Entonces acá arriba he colocado que está el nombre de la entidad, está el identificador que es con un numeral y que los obligatorios son asterisco y los opcionales son no. Acá también, como en el caso
del diagrama anterior, entonces las pata de gallinas me simbolizan que es a muchos, y cuando no tengo pata de gallina no necesito colocar una rayita, solamente cuando no tengo pata de gallina digo que es a uno. Entonces yo acá podría decir que un empleado, perdón, estoy hablando del diagrama de arriba, que un empleado trabaja en uno y solo un departamento. Acá no requiero colocar las rayitas. Ustedes abajo sé que están diciendo, pero es que abajo colocan rayitas, ya voy a explicar eso. Ahora, un departamento tiene uno o muchos empleados. Eso es lo que estamos diciendo acá. Pero entonces ustedes dicen, ¿y cómo sabemos si es opcional o es obligatorio? Entonces acá Barker nuevamente a través del diagrama define eso. Cuando la línea que une las relaciones es discontinua, o sea, es punteada, quiere decir que es opcional participar en la relación. Cuando es continua, como en la parte de arriba, es obligatorio participar en la relación. Quiere decir que es obligatorio que un empleado trabaje en un departamento y es obligatorio que un departamento tenga empleados. Solo que un empleado es obligatorio que esté en un departamento, pero además solo puede estar en un departamento. Y un departamento es obligatorio que tenga empleados, pero puede tener muchos empleados. Listo. La rayita, lo que simboliza es que la llave o clave primaria de la entidad que tengo a la derecha pasa como parte de la llave primaria a la otra. O sea, compone la llave primaria. Eso lo vamos a ver en detalle, pero lo que quiero decir es que esa no es un 1. Eso quiere decir que la llave primaria de producto pasa a ítem después y que la llave primaria de orden pasa a ítem después y pasan como llave primaria. Ya vamos a ver en la sesión siguiente algunos de estos elementos. ¿De acuerdo? La forma de representar las entidades ya lo he manifestado ahí. Esto es porque lo voy a dejar en la presentación. Las relaciones son solamente líneas. El que sea punteado o continua me determina la opcionalidad y que termine en una raya sencilla o un pate gallina me determina la cardinalidad. ¿De acuerdo? Pero un elemento muy importante es que cuando yo voy a leer, y con esto voy a ir terminando, cuando yo voy a leer las relaciones que tienen que ser precisas, debo decir algo como esto: cada entidad puede ser o estar, o sea, tengo que leer así, es obligatorio leer así, puede ser o estar, y leo la relación, uno o más en la entidad B. Y en el otro caso, debe ser o estar. El puede ser es porque es obligatorio, quiere decir que empieza con una línea continua, y el debe ser quiere decir que es opcional y empieza con una línea punteada. Y el uno más pues va a ser si tiene una pata de gallina o es solamente la rayita. No la rayita horizontal, sino la rayita vertical. Entonces, esto sería lo que uno determina. Ahí lo voy a hacer con este ejemplo para que lo que entendamos. Yo acá diría, cada pedido debe ser, porque es obligatorio, hecho por uno y solo un cliente. Para el otro lado digo, cada cliente debe ser el originador de uno o muchos pedidos. Debo leer siempre con debe o puede. Debe ser o debe estar, dependiendo de lo que tiene que hacer. Pero siempre lo debo hacer hasta ahí. Entonces, con esto quería terminar esta parte de la herramienta Case porque que veamos que podríamos utilizar una u otra. Esta es muy chévere porque son mucho más organizaditos los diagramas, pero es muy exigente porque no me sirve cualquier nombre para la relación. La relación tiene que tener un nombre que permita ser acomodado a el tipo de opcionalidad que tengo y que va a ser representado por un puede o un debe ser. ¿Listo? Este sería otro de los casos. Yo voy a colocar esta presentación para que entonces ustedes las puedan ver en detalle y en caso de que tengamos algunas dudas las podemos resolver. Quería pues fundamentalmente con esto mostrar que hay diferentes tipos de representaciones del modelo entidad-relación. Esas representaciones están en el diagrama, pero todos siguen los mismos conceptos del modelo entidad-relación, que es único, y los diagramas son los que son diferentes.